La misión comienza. La agente Kira Davis era una de las principales agentes del FBI en el país. Se había ganado la reputación de ser una investigadora aguda, metódica e implacable que no tenía miedo de abordar incluso las tareas más peligrosas. Su tranquila confianza y su notable capacidad para adaptarse a cualquier situación la habían convertido en un activo clave en casos de alto perfil. Ahora estaba en lo profundo del corazón de una de las misiones más críticas de su carrera, infiltrándose en un escurridizo y poderoso cártel de drogas que estaba profundamente arraigado en la alta sociedad suburbana. El cártel operaba de manera diferente a otros que Kara había encontrado. En lugar de los tratos habituales en los callejones, estos criminales se camuflaban detrás de casas de lujo y vidas respetables. Desde afuera parecían ser solo otro grupo de individuos ricos que vivían el sueño americano, pero Kira lo sabía mejor durante meses. Había estado reuniendo inteligencia, asistiendo a eventos de la alta sociedad y juntando meticulosamente la red de sus operaciones. Hoy fue un punto de inflexión. Vestida con ropa civil, jeans, una blusa sencilla y zapatillas de deporte, Kira parecía cualquier otra mujer en un paseo informal por el vecindario, pero su mente estaba muy concentrada en su próxima reunión con un hombre clave. Informante que prometió proporcionarle información crítica sobre el líder del cártel, había pasado semanas construyendo confianza con este informante, orquestando cuidadosamente esta cita. Mientras se acercaba a la tranquila calle Treeline donde se llevaría a cabo la reunión, su teléfono vibró en su bolsillo. Un vistazo rápido al mensaje confirmó la ubicación de su informante. Un pequeño parque al borde de la finca. KCK aceleró su paso, los nervios ligeramente al límite, sabiendo lo importante que era este día para sus misiones. De repente, el sonido de los neumáticos chirriando la sacó de sus pensamientos. Un coche de policía disminuyó la velocidad hasta detenerse cerca. El corazón de Kira dio un vuelco. Esto no era parte del plan. Mantuvo la compostura, manteniendo sus pasos firmes y ocasionales. Los oficiales de policía patrullaban con frecuencia los vecindarios ricos y los había visto antes. Esperaba que esto fuera solo una rutina y que no le prestaran atención, pero cuando la puerta del coche se abrió y el oficial John Harris salió, inmediatamente sintió problemas. JN era una figura conocida en el área, notorio por su comportamiento abrasivo y juicios rápidos, particularmente cuando se trataba de gente de color alto, de hombros anchos, y con una mirada fría y escrutadora. JN no era un hombre que se dejara influenciar fácilmente una vez que se había formado una opinión, y ahora mismo su opinión de Kira ya se estaba formando basándose únicamente en su apariencia. Kara podía sentir sus ojos sobre ella mientras se acercaba su mano descansando sobre su cinturón de una manera que sugería que estaba preparado para la confrontación. Mantuvo su respiración constante, sabiendo que un movimiento en falso podría perdonar todo, no solo su tapadera, sino también su seguridad. Oye Hugh, el oficial Harris gritó con su voz aguda y autoritaria, ¿qué estás haciendo por aquí? Kara no dejó de caminar inmediatamente, esperando que tal vez no se estuviera dirigiendo a ella, pero un segundo después se dio cuenta de que no tenía elección. Se detuvo y se giró hacia él manteniendo una expresión tranquila y neutral. Solo dando un paseo, dijo casualmente, ofreciendo una sonrisa educada. ¿Hay un problema? Los ojos del oficial John se entrecerraron mientras la evaluaba. Su mirada se detuvo en su piel oscura y ropa casual. Para él, ella no encajaba aquí. Una joven mujer negra, caminando por una propiedad adinerada, no debe estar tramando nada bueno. Esto no es un lugar para merodear, espetó. Necesito ver alguna identificación. La mente de Kara corrió. Revelar sus credenciales del FBI revelaría su tapadera y potencialmente arruinaría meses de minucioso trabajo encubierto, pero también sabía que negarse a cooperar con un oficial local podría escalar la situación rápidamente, especialmente con alguien como John, que ya parecía decidido a encontrarle defectos. Buscó lentamente su billetera, planeando presentar su identificación civil y hacerlo pasar por un malentendido, pero antes de que pudiera entregársela, la mano de John se disparó agarrando su muñeca con fuerza. Sus dedos se clavaron en su piel, su expresión se llenó de desdén. No intentes nada, gruñó, ¿vienes conmigo a interrogar? Kara parpadeó sorprendida, ni siquiera había hablado todavía. And already I had decided she was guilty of something. The realization hit her heart. This wasn't about her actions, it was about how she looked, and John had already made up his mind. Still she had to think fast. Getting into a confrontation now could ruin everything. Officer, I think there's been a misunderstanding, she said, trying to keep her voice even. I'm not enough, John interrupted, yanking her toward his patrol car. You can explain yourself at the station. The force of his grip and the harshness of his words made it clear to Kira that reasoning with him was filé. A small crowd began to gather, curious neighbors peeking through their windows, some stepping outside to watch the commotion. Car felt surge of anger and frustration, but she pushed it down. This was not the time for pride. Her mission was too important. As John shoved Rowley into the back of the police car, Kira's heart pounded in her chest. She glanced at the faces of the onlookers, their expressions a mixture of curiosity and apathy. Not a single person had stepped in.
To ask if she was okay, to question whether John's actions were justified in their eyes. She was guilty by the association with the color of her skin. The drive to the station was silent, but Kira's mind was racing. She could reveal her badge at any moment and end this humiliating experience, but doing so would compromise her mission. The drug cartel she was investigating was far too dangerous, and one wrong move could unravel everything she had worked so hard for. John parked the car and led her inside the station, his grip on her arm still unnecessarily firm as they entered. He didn't bother to hide his disdain, parading her in front of the other officers like she was some kind of trophy. Had captured. Kira kept her head high, refusing to let him see how much this was affecting her. She had been through worse, much worse, but this felt different. It wasn't just about her, it was about something bigger. As John locked her in a holding cell, she sat on the cold bench taking a deep breath. She could hear him outside bragging to his colleagues about the suspicious woman he had apprehended. Little did they know the woman he had just insulted and arrested was far more than he had ever imagined, and soon his actions would come back to haunt him in ways he couldn't possibly expect. Kara sat in silence, her mind racing through her next steps. She knew this wouldn't end here. The truth always had a way of coming out, and when it did, John would realize just how gravely he had misjudged her. But for now she needed to stay calm, patient, and focused. The game was far from over, and Kira was determined to win the silent battle. Kira Davis sat in a cold holding cell, her mind racing with thoughts of her mission and the delicate balance she had to maintain. Every second spent in the small confined space was a reminder of the justice she had just endured, not only as an FBI agent but also as a black woman being subjected to unwarranted suspicion and brutality. The very fact that she had been arrested for merely walking through a neighborhood was infuriating, but Kira knew better than to let her anger consume her. She needed to stay focused on the mission, on the bigger picture. As she sat replaying the events in her head, she could hear Officer John Harris talking loudly to his colleagues just outside the holding area. He was telling them about how he had caught a suspicious woman lurking around a wealthy estate, patting himself on the back for his quick thinking. His voice was laced with arrogance, as though he had performed a noble duty in keeping the neighborhood safe from someone like her. Kara clenched her fists, her knuckles turning white as she fought to keep her emotions in check. She had endured many hardships in her career, harrowing investigations, near-death experience, and the constant pressure of living a double life while undercover, but this felt different. This was personal. She could have easily flashed her badge and ended this entire ordeal, but that would have meant the end of her mission. The drug cartel she was investigating was far too dangerous, and months of careful planning would go to waste. Mientras ella soplaba, recupérate ahora. Kara respiró profundamente, obligándose a calmarse. Necesitaba pensar estratégicamente, tenía que haber una manera de salir de esta situación que no pusiera en peligro su operación. Su informante todavía la estaba esperando en el parque sin saber lo que había sucedido. Si no aparecía pronto, podría arruinarlo todo. Toda la operación podría desmoronarse e innumerables vidas seguirían en riesgo. Mientras el cártel continuaba con sus actividades de sustracción, la puerta del área de detención se abrió con un crujido y el oficial Harris entró con una sonrisa de suficiencia estampada en su rostro. Estaba de pie al otro lado de los sótanos, sus brazos cruzados sobre su pecho, claramente saboreando su supuesta victoria. Bueno, dijo, su voz tropezando con condescendencia, espero que hayas tenido algo de tiempo para pensar en lo que estabas haciendo en ese vecindario. No perteneces allí, lo sabes, pero no te preocupes, descubriré la verdad lo suficientemente pronto. Kara permaneció en silencio, sus ojos fijos en él. Sabía que involucrarse con él ahora solo empeoraría las cosas. En cambio, lo dejó hablar, observándolo de cerca, analizando su comportamiento. Verás, continuó, caminando frente a la celda, ya he tratado con gente como tú antes. Crees que puedes caminar por ahí haciendo lo que quieras en lugares donde claramente no encajas, pero no bajo mi supervisión. Mantengo esta ciudad segura, y eso significa vigilar a gente como tú. Sus palabras dolieron, pero Kira se negó a dejar que se reflejaran en su rostro. Había escuchado este tipo de comentarios antes de personas que la juzgaban únicamente por el color de su piel, pero lo que hizo que este encuentro fuera particularmente doloroso fue el hecho de que estaba siendo juzgada no solo como una mujer negra, sino como una profesional, una agente del FBI altamente capacitada que había dedicado su vida a la justicia. La ironía era amarga. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Un oficial más joven entró en la habitación, su expresión era mucho más neutral que la de John. Se movió entre Kara y el oficial Harris, sintiendo claramente la tensión en el aire. John, el oficial más joven, dijo con voz vacilante. He estado revisando las pertenencias de la mujer y hay algo que deberías ver. John puso los ojos en blanco, claramente molesto por la interrupción. ¿Qué pasa, Thomas? ¿No puedes ver? Estoy ocupada aquí, es ella. El oficial de identificación Thomas respondió sosteniendo una pequeña billetera de cuero. Tal vez quieras echarle un vistazo. JN le arrebató la billetera de la mano a Thomas y la abrió con una mirada de desinterés.
pero cuando sus ojos escanearon el contenido, su expresión cambió lentamente de la arrogancia a la confusión. Y luego a la incredulidad. Dentro de la billetera estaba la identificación civil de Kira. Sí, pero también algo más, sus credenciales del FBI. La boca de John se abrió levemente mientras miraba la placa. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Miró a quien permaneció sentado tranquilamente en el banco mirándolo con una expresión ilegible. Esto no puede ser real. John murmuró dando vuelta la placa como si esperara encontrar algún tipo de error. Tu FBI. Kara no respondió de inmediato. Quería dejarlo reposar en su realización por un momento más. Cuando finalmente habló, su voz era mesurada y tranquila. Sí, dijo simplemente. Agente especial Kara Davis FBI. John parpadeó claramente. Se sacudió. Su actitud petulante se había desvanecido reemplazada por incertidumbre y confusión. Volvió a mirar al oficial Thomas, que estaba parado torpemente cerca esperando. ¿Algún tipo de instrucción por qué no me lo mostraste antes? John exigió, su voz se alzó con frustración mientras trataba de recuperar el control de la situación. No quería comprometer una investigación en curso. Kira respondió de manera uniforme. Estoy encubierta y si hubiera revelado mi identidad, frente a ti y esos espectadores, podría haber puesto en peligro todo en lo que he estado trabajando durante meses. La cara de John se sonrojó de vergüenza. Abrió la boca para discutir, pero rápidamente se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para defender sus acciones. Había hecho un juicio rápido basado en su apariencia y ahora las consecuencias estaban cayendo sobre él. El peso de su error era palpable. Entonces estás diciendo que arresté a un agente del FBI. John murmuró pasándose una mano por el cabello con incredulidad por nada. Ked no respondió de inmediato. Dejó que el silencio persistiera mientras observaba cómo John comenzaba. Para darse cuenta de la gravedad de sus acciones, toda la estación pareció calmarse, la tensión en el aire se espesó. No me detuviste por lo que estaba haciendo, dijo Kira, finalmente su voz se estabilizó. Me arrestaste por mi apariencia, viste a una mujer negra en un vecindario rico, y decidiste que no pertenecía allí, hiciste suposiciones sin conocer los hechos. La cara de John se retorció con una mezcla de culpa y actitud defensiva. Solo estaba haciendo mi trabajo, murmuró, tenía que asegurarme de que ni siquiera me dieras la oportunidad de explicarme. Kara interrumpió su tono brusco, pero controlado. Asumiste que era culpable, antes de decir una sola palabra me humillaste frente a esa gente, me arrastraste a tu auto, y me trataste como un criminal, todo porque no pudiste ver más allá de tu propio sesgo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso pesado, y John no respondió, se quedó allí mirando la placa en su mano. Sabiendo que no había excusa para lo que había hecho, había cruzado una línea, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Déjala ir, dijo el oficial Thomas en voz baja, rompiendo el silencio. Ella claramente no es quien pensamos que era ella. John dudó por un momento y luego asintió. Su orgullo estaba claramente herido. Dio un paso adelante y abrió la puerta de la celda, evitando la mirada de Kira mientras la abría. Kara se puso de pie lentamente, con los músculos rígidos por estar sentada en la celda fría y dura durante tanto tiempo. Salió sin decir una palabra, con la cabeza en alto, negándose a dejar que las acciones de John rompieran su espíritu. Había soportado cosas mucho peores en su vida y su carrera, pero este incidente había tocado una fibra sensible mientras caminaba hacia la salida. La mente de Kira regresó a su misión. El reloj estaba corriendo y necesitaba regresar al parque para encontrarse con su informante, pero cuando salió al aire fresco, no pudo evitar la sensación de que este encuentro con el oficial Harris estaba lejos de terminar. Había cometido un grave error, uno que volvería para atormentarlo de formas que aún no podía imaginar. Kira Davis no era solo un agente en una misión, era una mujer con un profundo sentido de la justicia, y esta vez la batalla no era solo contra el cártel, era contra el mismo sistema que permitía a personas como John actuar con impunidad para hacer juicios rápidos basados en la raza y la apariencia, y como en lo que a Kira respectaba, esa batalla apenas estaba comenzando, descubriendo capas de verdad. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte cuando Kara salió de la estación de policía, pero los cálidos matices del crepúsculo proyectaban largas sombras en la calle, su corazón aún latía rápidamente, la adrenalina del encuentro con el oficial Harris corría por sus venas. Cada paso se sentía pesado mientras caminaba hacia su auto estacionado en un estacionamiento distante. Para evitar sospechas durante su investigación, necesitaba concentrarse para realinear sus pensamientos con su misión, pero incluso mientras trataba de sacar los eventos recientes de su mente, el peso de lo que había sucedido persistía. El oficial John Harris no era solo otro policía, representaba algo más grande, un sistema de prejuicios y autoridad sin control que estaba profundamente arraigado en las mismas instituciones que juraron proteger. Kira había lidiado con la discriminación a lo largo de su carrera, pero la forma en que John la había tratado, la asunción inmediata de culpa basada únicamente en su apariencia, despertó algo en ella que no había sentido en mucho tiempo. Fue un recordatorio de que no importaba cuánto lograra,
cuántas misiones peligrosas completara, siempre habría personas que la verían como menos que simplemente por el color de su piel. Respiró profundamente mientras encendía su auto, obligándose a dejar ir la ira. No podía permitirse el lujo de distraerse. El cartel que estaba investigando era peligroso y elusivo, y la reunión de esta noche con su informante era crucial. Si se lo perdía, todos los meses que había pasado reuniendo inteligencia, ganándose la confianza de los jugadores clave, sería en vano. El informante había prometido entregar el nombre del líder de los Cal, una figura sombría, que había logrado mantenerse fuera del alcance de la ley durante años. Este podría ser el descanso por el que Kara había estado trabajando mientras navegaba por las tranquilas calles suburbanas. Su teléfono volvió a vibrar. Un vistazo rápido reveló un mensaje de texto de su informante: llegando tarde, nos vemos en el mismo lugar. Kara sighed with relief. She hadn't missed the meeting, but the delay gave her time to reflect something she wasn't sure she wanted to do right now. Still, the confrontation with John noted her. She knew this wasn't over. His guilt and shame had been obvious, but Kara also knew men like him, men who would never admit they were wrong even when faced with undeniable truth. She had seen it too many times before, and it wasn't just about him, it was about the culture that allowed officers like John to act on their biases without fear of consequence. But she had bigger problems to worry about. For now, the cartel was her priority. The park where she was supposed to meet her informant came into view as she pulled into a discreet parking spot a few blocks away. The area was quiet, with only a few joggers and dog walkers dotting the landscape. Kara scanned her surroundings carefully as she approached the agreed-upon meeting place. A bench tucked away beneath a large oak tree. The setting was serene, a stark contrast to the chaos that swirled beneath the surface of her investigation. As she waited, her thoughts wandered back to her mission. The cartel operated in a way that was both brilliant and terrifying. They used wealthy suburban neighborhoods as fronts, purchasing luxurious homes under the guise of legitimate business people while trafficking drugs and weapons through hidden channels. The residents had no idea that their picturesque community was a hub for one of the most dangerous criminal organizations in the country. Kara had been working undercover in this community for months, posing as a real estate agent with ties to the wealthy elite. She had attended charity galas, mingled with society's upper crust, all while gathering critical intelligence on the cartel's operations. But as close as it had gotten, she still hadn't been able to uncover the identity of the cartel's leader. That was where the informant came in. Was a low-level player in the organization, disgruntled with how he had been treated and willing to give up valuable information in exchange for protection. If everything went according to plan tonight, she would finally have the names she needed to bring the entire operation down. The minutes ticked by, and Kira's nerves began to fry. Something felt off. The park was too quiet and her informant was late, later than usual. She had dealt with delays before, but this time her instincts told her something was wrong. She scanned the area again, looking for anything out of place. That's when she noticed a car parked at the edge of the park. Its windows tended too dark to see inside. Her phone buzzed again. Another text: on my way, 2 minutes. Kara frowned, her eyes flicking back to the suspicious car. It hadn't been there when she arrived. The engine was off and there was no movement inside. She tried to shake off the feeling of unease, but years of experience had taught her to trust her gut. As she stood for the bench preparing to meet her informant halfway, the sound of Tires' screeching broke the silence. A black SUV barreled down the narrow street, coming to a sudden stop just a few feet from where she stood. Kira's heart leaped into her throat as the doors flew open and 3 men in dark suits stepped out, their expressions cold and menacing. She knew immediately that they weren't locals. They didn't belong in this quiet suburban park, and worse, they were heading straight for her. Kira's instincts kicked in. She had to move fast. She darted toward the trees, her mind racing. That she tried to figure out how they had found her. Her cover hadn't been blown, at least not officially, but something had gone terribly wrong. The informant had either betrayed her or the cartel had caught wind of their meeting. The men pursued her, their footsteps heavy on the gravel path. Kara knew she couldn't outrun them for long. She needed to think strategically, to use her surroundings to her advantage. The park was mostly open, but there were clusters of trees and thick bushes that could provide a temporary cover. She darted behind a large oak tree, crouching low as she listened to their movements. The men were getting closer, their voices low but urgent. Kira reached para su teléfono, enviando rápidamente un mensaje de texto a su equipo de respaldo. Había organizado que un pequeño equipo del FBI estuviera en espera en caso de que algo como esto sucediera, pero estaban a varias millas de distancia y les tomaría tiempo llegar, tiempo que no tenía. Se le cortó la respiración, jadeos superficiales, mientras miraba alrededor del árbol, evaluando las posiciones de los hombres. Se habían dividido, cada uno tomando una sección diferente del parque para buscarla. La mente de Kira corría. Necesitaba mantener la calma para pensar en una salida de esto. No podía arriesgarse a una confrontación directa. La superaban en número y armamento, pero tampoco podía esperar a que llegaran refuerzos. Necesitaba ganar tiempo. Cuando uno de los hombres se acercó a su escondite, Kara vio una pila de rocas cerca de la base del árbol. Sin dudarlo, agarró una y la arrojó a los arbustos del lado opuesto del parque. El sonido de las hojas susurrando llamó la atención del hombre y rápidamente cambió de dirección, alejándose de ella. Kara aprovechó la oportunidad y corrió hacia un denso grupo de árboles al otro lado del parque.
Su corazón, la voz le golpeaba en el pecho mientras corría, sus pies apenas hacían ruido sobre la hierba suave, necesitaba llegar a su auto, pero la camioneta negra estaba bloqueando la única salida, su mente corría considerando sus opciones, podía regresar al estacionamiento. Pero eso la llevaría directamente al camino de los otros dos hombres e incluso si llegaba a su auto, no tenía idea de cuántos miembros más de Cal podrían estar esperando cerca. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, su teléfono volvió a vibrar, un nuevo mensaje del informante: abortar, es una trampa. Carl dijo en voz baja, sabía que algo andaba mal, pero ahora era demasiado tarde, el cártel la había encontrado y se estaban acercando y rápido a medida que las sombras se alargaban y el aire se volvía más frío. Kira se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo del cártel, su misión se había visto comprometida y ahora su vida estaba en juego, necesitaría cada gramo de su entrenamiento, cada parte de su experiencia para sobrevivir a la noche y descubrir la verdad sobre quién la había traicionado y por qué, y cuando lo hiciera, habría un infierno que pagar. Sombras de traición, la noche se había asentado por completo cuando Kira encontró a Carla. Ella misma encajada entre una roca y un lugar duro, literalmente agachada en las sombras detrás de un espeso grupo de árboles, vio a los ejecutores del cartel esparcidos por el parque buscándola metódicamente. Su deficiencia de frío solo confirmó lo que ya sospechaba, esto no era solo una interrupción aleatoria, alguien la había preparado deliberadamente, el peso de la traición presionando su pecho le dificultaba respirar, no era la primera vez que se enfrentaba a criminales peligrosos, pero esto era diferente, su cobertura había sido impecable, había jugado cada ángulo a la perfección, asegurándose de que su infiltración en el cartel fuera perfecta. La única explicación para lo que estaba sucediendo ahora era que alguien cercano a su operación, alguien en quien confiaba, había avisado al cartel, pero ¿quién y por qué? Kira apretó los puños, la ira crecía en ella mientras consideraba la posibilidad de que solo hubiera un puñado de personas que conocían los detalles de su misión, y el pensamiento de que uno de ellos podría haberse vuelto contra ella la llenaba de furia e incredulidad. Tenía que descubrir quién estaba detrás de esto antes de que fuera demasiado tarde, pero primero tenía que sobrevivir a la noche, los hombres que la acechaban. Los del parque no eran aficionados, eran expertos ejecutores profesionales, probablemente contratados por el cardenal para eliminar cualquier amenaza. Si la encontraban no dudarían en matarla. El hecho de que la hubieran perseguido tan agresivamente significaba una cosa, la veían como una amenaza seria, y eso solo la hizo más decidida a escapar y derribarlos. Kara se movió silenciosamente entre los árboles usando las sombras a su favor, había sido entrenada en el arte de la evasión y, aunque el parque estaba abierto y expuesto, los árboles le proporcionaban la cobertura suficiente para pasar desapercibida. Su mente trabajaba rápidamente planeando sus próximos movimientos, no podía regresar a su auto, la camioneta negra todavía estaba estacionada en la entrada bloqueando su salida, y no había forma de saber cuántos más podrían estar acechando cerca. Necesitaba otro plan y rápido, el mensaje del informante se repitió en su mente: abortar es una trampa. Por supuesto que era una trampa, pero lo que más la molestaba era el momento. El informante había llegado tarde a su reunión, y luego, solo minutos antes de que los hombres del cartel aparecieran, le había advertido que abortara. ¿Por qué no le había advertido antes? ¿Por qué había esperado hasta el último momento posible? Era como si hubiera sabido exactamente lo que iba a pasar, pero había elegido dejarla caminar hacia la trampa. De todos modos, ¿podría ser el informante el que la traicionó? El pensamiento asintió mientras se movía manteniéndose agachada. Siempre había sabido los riesgos de trabajar con informantes, muchos de ellos solo cuidaban de sí mismos, dispuestos a vender a cualquiera si el precio era correcto, pero este informante había parecido diferente, había sido un jugador de bajo nivel en el cartel, descontento y enojado por cómo lo habían tratado. Su deseo de venganza había parecido genuino, pero ahora Kira no estaba tan segura. Escuchó pasos acercándose nuevamente, esta vez cerca. Uno de los hombres estaba dando vueltas volviendo sobre sus pasos. Kira se agachó detrás de un gran árbol conteniendo la respiración. Cuando pasó a solo unos pocos pies lejos, podía ver el destello de su arma a la luz de la luna, la tensión en su postura mientras escaneaba el área. Su mente corría, no podía seguir corriendo y escondiéndose para siempre. En algún momento tendría que enfrentarlos o al menos crear una distracción para ganar más tiempo, pero como no tenía armas ninguna que no revelara su tapadera si las encontraban durante las paradas policiales de rutina, el FBI no había autorizado ninguna acción abierta esta noche. Habían confiado en que esta reunión saldría sin problemas. El informante, ella seguía volviendo a él. Él era su única pista, la única persona que posiblemente podría explicar lo que estaba sucediendo. Si pudiera encontrarlo, tal vez podría sacarle la verdad de una forma u otra, pero primero tenía que salir del parque y regresar a la seguridad de las calles de la ciudad. Escaneó el perímetro nuevamente. El todoterreno negro todavía estaba estacionado en la entrada y los hombres continuaban su búsqueda, ahora más metódicos que antes. Sabían que ella todavía estaba en el parque, simplemente no la habían encontrado todavía. El teléfono de Kira volvió a sonar y ella rápidamente lo silenció antes de que el sonido pudiera darle lejos. Miró la pantalla.
Otro mensaje del informante: saben quién eres, vete ahora. Se le heló la sangre. ¿Cómo sabían quién era ella? Su tapadera había sido hermética, meses de meticulosa planificación habían ido a crear su identidad falsa, había asistido a sus fiestas, había tenido conversaciones casuales con sus miembros y se había asegurado de nunca levantar sospechas. Así que, ¿cómo habían descubierto la verdad a menos que alguien la hubiera delatado? La respiración de Kira se quedó atrapada en su garganta, la traición era más profunda de lo que pensaba, no se trataba solo de que el cártel se enterara de su investigación, alguien dentro de su propio círculo, alguien dentro del FBI o la policía local había filtrado su identidad al cártel. Ahora tenía sentido la forma en que el oficial Harris la había apuntado ese mismo día, su sospecha inmediata, la forma en que la había arrestado sin siquiera darle la oportunidad de explicarse, podría ser que él hubiera sabido exactamente quién era ella todo el tiempo. Su comportamiento agresivo, un intento deliberado de sacarla de su rumbo, hacerla vulnerable en un momento crítico de su investigación, las piezas estaban encajando, pero Kate no tenía tiempo para pensar en ellas, necesitaba actuar. Se dirigió con cuidado al borde del parque, permaneciendo bajo en las sombras, sus ojos fijos en la camioneta negra. Los hombres todavía estaban calmando el área, pero aún no la habían visto. Podía llegar a la carretera, pero necesitaba crear una distracción, algo que desviara su atención de la salida, dándole tiempo suficiente para pasarlos. Cara metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono rápidamente. Escribió un mensaje a su equipo de respaldo comprometido: necesita extracción lo antes posible. Luego se desplazó por sus contactos y encontró el número del departamento de policía local. No confiaba en ellos, no después de lo que había sucedido con el oficial Harris, pero podía usarlos a su favor. Marcó el número y esperó, su pulso acelerado. 9911, ¿cuál es su emergencia? Cara mantuvo la voz baja pero urgente: hay un negro sospechoso SUV estacionada en la entrada de Greenwood Park, creo que está involucrada en algo ilegal, necesitas enviar oficiales inmediatamente. Ella colgó antes de que el despachador pudiera hacer más preguntas. No era un plan perfecto, pero era todo lo que tenía. Si la policía local respondía rápidamente, crearían la distracción que necesitaba, y si el oficial Harris aparecía, bueno, ese era un problema con el que se ocuparía más tarde. Los minutos pasaban sintiéndose como una eternidad. Los nervios de Kira estaban de punta mientras esperaba, escuchando el sonido de las sirenas que se acercaban. Finalmente, en la distancia lo escuchó: la débil ballena de un auto de policía, cada vez más fuerte a medida que se acercaba al parque. Los hombres en el SUV también lo escucharon, pudo verlos intercambiar miradas, su postura tensa, cuando se dieron cuenta de que estaban a punto de ser interrumpidos cuando uno de ellos maldijo en voz baja, y rápidamente se movieron hacia el vehículo preparándose para hacer una salida apresurada. No le importó, no perdió el tiempo. Tan pronto como la atención de los hombres se desplazó al auto de policía que se acercaba, salió corriendo de su escondite hacia la carretera en el lado opuesto del parque. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras corría, sus piernas ardían por el esfuerzo. Sabía que solo tenía segundos antes de que se dieran cuenta de lo que había sucedido. Cuando llegó a la calle, miró por encima del hombro, la camioneta negra se estaba alejando, sus neumáticos chirriaban mientras aceleraba hacia la noche. El auto de policía llegó momentos después, pero para entonces los hombres del cartel ya se habían ido. Cara no dejó de correr hasta que llegó a la siguiente cuadra, donde se metió en un callejón oscuro para recuperar el aliento. Su cuerpo temblaba por la adrenalina, pero estaba a salvo por ahora. Sacó su teléfono y revisó si había mensajes nuevos de su equipo de respaldo. Nada todavía, pero sabía que llegarían pronto. Mientras tanto, necesitaba respuestas. Su informante la había traicionado, estaba segura de eso ahora, y quien había filtrado su identidad al cartel todavía estaba afuera esperando otra oportunidad para atacar. Cara se apoyó contra la fría pared de ladrillos del callejón, su mente acelerada. Esto ya no se trataba solo del cartel, había una conspiración más profunda en juego, una que involucraba a personas en las que confiaba, personas que se suponía que la respaldarían, y no descansaría hasta que descubrió la verdad. Pero por ahora tenía que reagruparse, reenfocarse y prepararse para el siguiente movimiento, porque la batalla estaba lejos de terminar y Kira Davis no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente, no cuando las apuestas eran tan altas. Los titanes de la red. Cara se sentó en la parte trasera del vehículo sin marcar del FBI, su cuerpo todavía estaba tenso por los eventos de la noche. Los agentes que la conducían estaban en silencio, entendiendo la gravedad de la situación. Sin necesidad de hacer preguntas, había enviado la señal de socorro a su equipo de respaldo justo a tiempo y habían llegado para sacarla del callejón en minutos. Pero mientras las calles oscuras de la ciudad se desdibujaban, la mente de Kira estaba todo menos tranquila. Miró por la ventana repitiendo los eventos en su cabeza, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Alguien había filtrado su identidad, alguien cercano. La traición fue demasiado deliberada, demasiado perfectamente sincronizada para ser una coincidencia, y ya no se trataba solo del cártel, ahora estaba enredada en una red de corrupción y engaño que llegaba mucho más profundo de lo que había anticipado.
Su teléfono vibró sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de texto de su agente especial Handler Aaron Marks, una de las pocas personas en la oficina en la que todavía confiaba, informando a Hu: en 30 minutos tenemos que hablar. Kara tragó saliva, sabía lo que significaba ese mensaje, la oficina se estaba involucrando y las apuestas acababan de aumentar. Había estado operando bajo el radar durante meses con solo un pequeño equipo consciente de su investigación sobre el caso, pero ahora con su tapadera descubierta y su vida en riesgo, todo estaba a punto de cambiar. El auto entró en el garaje seguro de la oficina de combustible del FBI, y Kara salió. Sus piernas aún temblaban, pero su resolución era sólida. Fue recibida por el agente Marks, un hombre alto de unos 40 años con un comportamiento anónimo y ojos agudos y calculadores. Le ofreció un asentimiento cuando se acercó a su rostro sin revelar nada. Entremos, dijo en voz baja guiándola a través del laberinto de pasillos hacia una sala de reuniones segura. Una vez dentro, Kira se sentó en la gran mesa ovalada. Las paredes a su alrededor estaban llenas de pantallas digitales que mostraban mapas, imágenes de vigilancia y perfiles de miembros conocidos de CLE Mark. Estaba de pie a la cabecera de la mesa con los brazos cruzados esperando que los otros agentes entraran mientras la puerta se cerraba detrás del último agente. La sala cayó en un silencio tenso. Mark se aclaró la garganta y se dirigió al equipo. A partir de esta noche estamos lidiando con una violación significativa. La tapadera del agente Davis ha sido descubierta y tenemos razones para creer que alguien dentro de nuestras filas o la policía local ha filtrado información clasificada al cartel. Esto ya no se trata solo de acabar con el cartel, se trata de encontrar al topo y proteger a los nuestros. Kara sintió una mezcla de ira y determinación crecer dentro de ella. Había sospechado corrupción dentro de la policía local desde su encuentro con el oficial Harris, pero escucharlo expuesto tan claramente en esta sala de reuniones lo hizo aún más real. El agente Davis, dijo Mark dirigiendo su atención hacia ella. Cuéntanos lo que sucedió esta noche. Kara respiró profundamente y contó los eventos de la noche, comenzando con el momento en que llegó al parque para conocer a su informante, y termina con la persecución por el parque y el todoterreno negro alejándose a toda velocidad. Explicó su sospecha de que el informante le había tendido una trampa, pero había algo que la molestaba en el fondo de su mente, algo que aún no había descifrado. ¿Y está segura de que el cártel sabía que estabas encubierto?, le preguntó a uno de los agentes sentado frente a ella. Un investigador experimentado llamado agente Taylor Cararano dijo que estaban demasiado organizados, demasiado agresivos. Este no fue un encuentro aleatorio, sabían quién era yo y estaban tratando de eliminarme. Marks caminaba por la habitación, frunció el ceño y luchó. La pregunta es: ¿quién les dijo que había sido cuidadoso y que tu cobertura era sólida? Si el cártel se enteró de esto, tenía que venir de alguien de adentro. La habitación se quedó en silencio cuando las implicaciones se hundieron. La idea de que había un topo dentro del FBI o peor, trabajando con la policía local, fue un pensamiento escalofriante. Debemos comenzar por investigar al oficial Harris, dijo Kira, su voz firme como me había tranquilizado hoy temprano. Estaba buscando algo, cualquier cosa para traerme. Se sintió deliberado, como si supiera que yo no pertenecía allí, pero no lo sabía. ¿Por qué si está involucrado podría ser el filtrador? Marks asintió considerando su sugerencia. Comenzaremos con Harris, pero también necesitamos investigar más profundamente a cualquiera que haya tenido acceso a sus archivos de casos. Autorizaré una revisión interna completa. Kara se reclinó en su silla, su mente acelerada. Siempre había sabido los riesgos de esta misión, pero la idea de que alguien dentro de sus propias filas la había traicionado era difícil de aceptar. Había confiado en estas personas, trabajaron junto a ellos durante años, ahora no sabía ¿en quién podía confiar? Mientras el equipo continuaba discutiendo los próximos pasos, el teléfono de Kira vibró de nuevo. Miró hacia abajo y vio otro mensaje del informante: encuéntrame, tenemos que hablar. Esto no se suponía que pasara. Su corazón dio un vuelco. El informante todavía estaba tratando de comunicarse a pesar de todo lo que había sucedido. Afirmó que no se suponía que pasara de esta manera, pero Kira no estaba segura si podía creerle más. ¿Estaba tratando de atraerla a otra trampa o estaba tratando genuinamente de arreglar las cosas? Miró el mensaje en conflicto. La parte lógica de su cerebro le dijo que lo ignorara para dejar que la agencia manejara la situación desde aquí, pero otra parte de ella, una parte impulsada por el instinto y años de trabajo encubierto, le dijo que esta podría ser la clave para desentrañar toda la conspiración. La voz del agente Davis Mark interrumpió sus pensamientos. Todo está bien. Que Rick rápidamente bloqueó su teléfono y miró hacia arriba. Sí, solo creo que podría necesitar seguir a Mark X. Levantó una ceja. No quiso dar más detalles. Dudó en debatir si compartir o no el mensaje con el equipo, pero después de todo lo que había sucedido, ya no podía permitirse el lujo de guardar secretos. El informante dijo que su voz era mesurada. Está tratando de contactarme nuevamente. Dice que tenemos que hablar. Que esto no se suponía que sucediera. Marks frunció el ceño, claramente preocupado. ¿Y confías en él? No lo sé. Kara admitió, pero podría tener información que podría ayudarnos a descubrir quién mueve los hilos aquí.
Si tiene miedo, significa que hay más cosas sucediendo de las que creemos. La sala volvió a quedar en silencio mientras los agentes procesaban este nuevo desarrollo. Si hacemos esto, tiene que ser en nuestros términos. Mark dijo, finalmente, organizaremos una reunión controlada, nos aseguraremos de que no te lleve a otra trampa, pero si está involucrado en esto, lo derribaremos. Kara asintió agradecida de que Marks estuviera dispuesto a darle la oportunidad de seguir esta pista. La verdad era que no confiaba del todo en el informante, pero si había una posibilidad de que tuviera información que pudiera abrir este caso de par en par, tenía que aprovecharla. El resto de la sesión informativa pasó en un borrón con el equipo coordinando la vigilancia y estableciendo protocolos para la próxima reunión con el informante. Sin embargo, la mente de Kira ya estaba en el siguiente paso. Había pasado meses encubierta elaborando cuidadosamente su persona y ahora parecía que todo se estaba desmoronando a la vez cuando los agentes comenzaron a salir de la habitación. Marks hizo a Kara a un lado. Su expresión era seria. Sus ojos se llenaron de preocupación. Kira dijo en voz baja, tienes que tener cuidado si hay un topo, no sabemos qué tan profundo llega esto, ya has pasado por suficiente esta noche, no dejes que te quiten más. Kara llegó a su puerta. El peso de sus palabras se apoderó de ella sabía lo que realmente estaba diciendo, no dejes que se rompan, no dejes que ganen, no lo haré. Ella respondió con voz firme. Marks le hizo un gesto con la cabeza antes de darse vuelta para irse, dejando a Kara sola en la sala de reuniones. Se sentó allí por un momento tomándolo todo lo que estaba en juego, nunca había sido tan alto y el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa estaba clara, la red de traición se estaba apretando a su alrededor y necesitaría cada onza de su fuerza y astucia para escapar de ella, y cuando lo hiciera las personas responsables pagarían el ajuste de cuentas final. La noche era completamente oscura mientras Kara conducía hacia el almacén abandonado en las afueras de la ciudad, su corazón latía en sincronía con el zumbido bajo del motor. Miró su teléfono, una vez más releyendo el mensaje del informante, encuéntrame aquí, esto no se suponía que sucede, puedo explicarlo todo. Todo dentro de ella gritaba que esto era una trampa, pero esta vez no estaba caminando a ciegas. El equipo de vigilancia del FBI había establecido un perímetro con marcas supervisando la operación desde una distancia segura. Si algo salía mal estarían allí en segundos, pero Kara no podía quitarse la sensación de que algo más grande estaba en juego, algo que iba más allá de la traición de su informante. Se detuvo a unas cuadras del almacén estacionando su auto. En las sombras de un edificio en ruinas el aire era frío y una espesa niebla se aferraba al suelo, haciendo que la zona industrial se sintiera aún más siniestra. Cuando salió del auto ajustó la pequeña pieza C conectada al equipo del FBI, que monitoreaba cada uno de sus movimientos. Agente Davis, tenemos los ojos puestos en ti. La voz de Mark crujió en su oído, si algo sale mal nos movemos en copia. Eso, Kira, respondió su voz firme, a pesar de la tensión enroscándose en su pecho. Comenzó su lento acercamiento al almacén, sus sentidos en alerta máxima, cada sonido, cada destello de movimiento en las sombras, la ponía nerviosa. Las luces de la calle parpadeaban siniestramente proyectando largas sombras distorsionadas a través del pavimento agrietado. Esta no era la primera vez que se metía en una situación peligrosa, pero las apuestas se sentían más altas que nunca. Quienquiera que estuviera detrás de esta traición no solo estaba tratando de arruinar su misión, estaban tratando de destruirla. Ella, cuando Kara llegó a las puertas de metal oxidado del almacén, se detuvo y respiró profundamente. El sonido de la maquinaria distante y el leve zumbido de la electricidad fueron los únicos ruidos que rompieron el inquietante silencio. Abrió la puerta con cautela, su mano flotando cerca del arma oculta a su lado. El interior del almacén estaba tan decrépito como el exterior, pisos cubiertos de polvo, ventanas rotas y los restos esqueléticos de maquinaria vieja esparcidos por todas partes. Pero en el centro del gran espacio abierto, iluminado por una sola luz colgante, había una figura. El informante estaba de espaldas a ella, su postura rígido y tenso como si esperara a alguien mucho peor que Kara. Mientras se acercaba, podía ver el miedo grabado en su rostro, su mano temblaba ligeramente a sus costados. Viniste, murmuró su voz apenas por encima de un susurro mientras se giraba para mirarla. Kara mantuvo la distancia, sus ojos se entrecerraron mientras lo evaluaba. Se veía diferente a la última vez que se vieron, haggard, desgastado, como un hombre que había estado huyendo de algo mucho más grande que él mismo. Estoy aquí, dijo, su tono frío, pero será mejor que empieces a hablar rápido. ¿Qué pasó esta noche? ¿Cómo supo Cal que iba a venir? El informante tragó saliva, sus ojos se movieron rápidamente por la habitación como si esperara que alguien saltara en cualquier momento. No se suponía que sucediera así, dijo su voz. Tr. Lin, no tuve elección, ellos amenazaron a mi familia. La expresión de Kira no se suavizó. Había escuchado excusas como esta antes. Amenazó a tu familia, estabas trabajando con el cartel todo este tiempo, ¿no? No, exclamó su voz alzándose en pánico. No. Juro que no lo estaba tratando de ayudarte, pero las cosas se salieron de control. Descubrieron que estaba hablando con los federales y dijeron que matarían a mi esposa e hijos si no les daba algo. Pensé que si les daba lo suficiente para mantenerlos lejos de mí, podría proteger a mi familia y aún así ayudarte a derrotarlos. Kara apretó la mandíbula. Era una historia clásica.
Un hombre atrapado entre la espada y la pared, dispuesto a traicionar a sus aliados para salvar a su familia, pero algo no le sentaba bien. Sabían que yo era del FBI, dijo acercándose más, su voz baja y peligrosa. Sabían todo sobre mí. ¿Quién les dio esa información? ¿Fuiste tú? El informante negó con la cabeza. No, no, juro que no fui yo. Tienen a alguien más adentro, alguien más arriba. Ni siquiera sabía que eras del FBI hasta esta noche. Los ojos de Kira se entrecerraron y entonces ¿quién lo hizo? ¿Quién les está dando información? El informante vaciló, miró a su alrededor de nuevo como si las paredes mismas pudieran traicionarlo. No sé su nombre, admitió que su voz era apenas audible, pero escuché rumores sobre alguien en el departamento de policía local. Un policía que ha estado trabajando con el FBI. El cartel durante años dijeron que él fue quien les avisó. El corazón de Kara dio un vuelco. Su mente inmediatamente recordó al oficial John Harris, el policía agresivo que la había arrestado ese mismo día sin ninguna causa real. La forma en que la había tratado. La forma en que la había tratado. Inmediatamente asumió que no pertenecía. Todo tenía sentido ahora. Él había sabido quién era ella todo el tiempo. Había estado jugando con ella, empujándola a un rincón mientras le daba información al cartel. Harris. Kira murmuró en voz baja. Los ojos del informante se abrieron. Sí, ese es el nombre John Harris. Es sucio. El cartel le ha estado pagando durante años para mantener a los policías alejados. La sangre de Kira hirvió. Las piezas estaban encajando, pero la verdad era aún más retorcida, de lo que había imaginado. Harris había estado manipulando toda la situación desde el principio. Había usado su posición de poder para controlar la narrativa, alimentando al cartel con la información suficiente para mantenerlos satisfechos mientras protegía sus propios intereses. Y cuando Kara se había acercado demasiado, había orquestado su arresto sabiendo que interrumpiría su investigación y le daría al cartel tiempo para cubrir sus huellas, pero ahora tenía la verdad, y no había forma de que dejara que Harris se saliera con la suya antes de que Kara pudiera decir otra palabra en voz alta. El estruendo resonó en el almacén. Giró su mano instintivamente, buscando su arma mientras el sonido de pasos llenaba la habitación. Su herpes cobró vida. La voz de Mark llegó a toda prisa. Davis, tenemos movimiento, múltiples hostiles entrando, sal de ahí ahora. El rostro de la informante palideció y el corazón de Kira se aceleró mientras escaneaba la habitación en busca de una salida. Los hombres del cártel se acercaban rápidamente. Sus pasos se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Ven conmigo, le susurró al informante agarrándolo del brazo y tirándolo hacia una puerta lateral. Tenemos que movernos. Los dos corrieron hacia la salida. Sus pasos resonaron en el cavernoso almacén mientras corrían contra el reloj. Kara podía escuchar a los hombres del cártel acercándose. Detrás de ellos sus voces ladraban órdenes mientras la buscaban. Ella abrió la puerta de una patada. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada en la cara mientras tropezaban en el callejón. Se dirigían al punto de extracción. La voz de Mark crujió en su oído. Otra vez tenemos agentes, y escribimos. Cararano se negó a pesar de que Marks no podía verla y tiró del informante hacia la calle cercana donde el FBI había establecido su equipo de extracción, pero cuando doblaron la esquina un todoterreno negro se detuvo frente a ellos bloqueando su camino. La puerta se abrió de golpe, y el oficial John Harris salió. Su rostro se retorció en una sonrisa fría. Bueno, él arrastró su voz goteando arrogancia. Parece que me descubrió, agente Davis. Qué lástima que no vivirá lo suficiente para hacer algo al respecto. La sangre de Kira se heló, pero su agarre en su arma se apretó. Harris finalmente había mostrado su mano, y ahora no había vuelta atrás. Estás terminado, Harris. Kirispat, su voz llena de furia justa. Se acabó. El FBI lo sabe todo. Harris se rió entre dientes. Oscuramente lo hacen porque desde donde estoy parado estás completamente solo, y no veo a tu precioso FBI abalanzándose para salvarte, pero justo cuando Harris levantó su arma el sonido de neumáticos chirriando llenó el aire. Un convoy de todoterrenos negros corrió alrededor de la esquina, luces destellantes mientras agentes del FBI derramaban armas. Desenfundada, suelta tu arma. La voz de Mark resonó a través de un megáfono mientras salía de uno de los vehículos. Su propia arma apuntaba a Harris. Harris vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos se movían entre Kara y los agentes que se acercaban, pero Kira no esperó. En un movimiento rápido ella sacó su arma y disparó la bala golpeando a Harris Square en el hombro, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Los agentes del FBI invadieron la escena asegurando el área y arrestando a los hombres restantes del cartel. Kira se paró sobre Harris. Su pecho subía y bajaba mientras la adrenalina corría por sus venas. Se acabó, finalmente se acabó. Marks se acercó a ella. Su expresión era una mezcla de alivio y admiración. Lo hiciste bien, Davis, dijo en voz baja. Tenemos a Harris, tenemos al cartel, y ahora podemos limpiar la casa. Salvaste muchas vidas esta noche. Kira asintió, aunque el peso de todo lo que había pasado estaba empezando a asentarse en
La traición, el peligro, la pérdida de confianza tomaría tiempo procesarlo todo, pero por ahora había hecho su trabajo, había expuesto la verdad, y se haría justicia mientras veía a Harris siendo llevado esposado. Una sensación de cierre la invadió, la red de engaño que la había atrapado finalmente se estaba desenredando, y ella había salido del otro lado más fuerte por eso, pero incluso cuando la noche terminó Kira sabía que esto era solo el comienzo. La lucha contra la corrupción y la injusticia nunca terminaba realmente, y mientras hubiera gente como Harris ahí afuera ella seguiría luchando porque eso es lo que ella era, una agente, una sobreviviente, una guerrera por la justicia.